Buenos días, buenas tardes o buenas noches, amigos, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Estamos transmitiendo desde Caracas, Venezuela, en los estudios de Unión Radio Web, para ustedes su podcast Parte Médico, con contenido de salud y bienestar que producimos semanalmente para que ustedes estén al día con toda la información médica relevante, cosas nuevas, cosas frecuentes, cosas habituales, nuevos consejos, inclusive situaciones que son noticiosas para el mundo relacionadas con el mundo de la salud y que la compartimos con ustedes. Como siempre, recordándoles nuestras señas, @Julio Castro M en X, TikTok e Instagram, @Mundo UR Web en las mismas plataformas, y que este programa sale a través de la plataforma matriz de YouTube, pero pueden seguirnos también en Spotify o Apple Music. En cualquiera de los buscadores de estas tres redes ponen Julio Castro Parte Médico y en consecuencia le salen primero los más recientes, pero después los más antiguos, y le salen cada uno de todos los programas que ya hemos producido durante 2 años para todos ustedes, con contenido que aparece nuevo semanalmente, pero el contenido queda guindado allí y ustedes pueden disfrutarlo en cualquier momento, en cualquier hora, en cualquier circunstancia, siempre que tengan conexión a datos. Amigos, hoy vamos a hablar de un tema que empieza a ser de actualidad nuevamente, lo cual es un poco doloroso, pero es algo que queríamos tenerlos a ustedes al tanto, y es la preocupación mundial que hay sobre reaparición de casos de sarampión, brotes de sarampión y epidemia de sarampión en diferentes partes del mundo. Sarampión es una enfermedad viral que muy probablemente sus abuelas la conocieron y quizás sus papás los conocieron, pero las personas jóvenes, sobre todo los millennials, las personas que nacieron en el siglo XXI, poco han oído sobre ella. Inclusive los médicos jóvenes recientes, graduados en los últimos años, no han visto nunca un caso de sarampión. Y la recomendación que está haciendo la Organización Mundial de la Salud es que los médicos debemos instruir sobre esto tanto a personal médico y de salud como a personas de público general, dado que hay la reaparición de esta enfermedad, y lo que nosotros logremos hacer en términos de prevención y en términos de visualización de la enfermedad, podemos controlar esta enfermedad, y eventualmente es una de las enfermedades que se piensa pueden ser erradicadas. El sarampión es un virus, es una enfermedad viral muy contagiosa. Vamos a hablar un poquito más adelante de cuán contagiosa es. Y es un virus fundamentalmente respiratorio. ¿Qué significa eso? Que entra por las vías respiratorias, entra por la nariz, entra por la tráquea y se aloja en los pulmones, pero puede producir manifestaciones o infección en otros órganos con consecuencias de complicaciones como diarrea, infecciones en los oídos, ceguera, puede producir neumonía severa o bronquitis, puede producir inflamación del cerebro o infección del cerebro con encefalitis, y algunas de estas complicaciones pueden llevar a la muerte. Lamentablemente, de 1 a 10 de cada 1000 infectados muere. La diferencia es que en los países que se produce donde hay mayor mortalidad está asociada fundamentalmente a desnutrición o a niños que tienen poco acceso a los servicios de salud. Y en el año 2023 se reportaron 200.000 casos de sarampión en el mundo. Es muy importante entender que a nivel mundial sigue siendo una causa de muerte de enfermedad prevenida por vacunas. Es decir, habiendo una vacuna súper efectiva contra sarampión, es realmente doloroso que sigamos teniendo 200 a 300.000 casos de sarampión todos los años, con una mortalidad fundamentalmente en los niños asociados a esta enfermedad que puede producirse por vacuna. Y de alguna manera, este resurgimiento de la enfermedad está relacionada con la disminución de la vacunación, que tiene diversas causas, que lo vamos a hablar un poquito más adelante, de por qué están resurgiendo los casos de sarampión en el mundo. Esta enfermedad se transmite con las gotas, con nuestra respiración, con nuestro hablar. El virus va vehiculizado en las gotitas de saliva y en pequeñas gotitas salen de nuestra respiración. Puede mantenerse en el aire inclusive hasta 2 horas, puede caer en objetos inanimados, y una persona viene y toca un objeto inanimado y posteriormente se lleva las manos a la nariz y puede transmitirse. Se transmite de una manera bastante parecida a como se transmite el COVID, pero el sarampión es más transmisible que el COVID. Vamos a hablar un poco de eso más adelante, porque tenemos una forma de medir
cuál es la transmisibilidad, pero para darles una idea, si yo entro a un salón y viene una persona y entra a este salón, por ejemplo, con sarampión y la persona habla o estornuda, está aquí y la persona sale y una persona entra dentro de 15 o 20 minutos, puede contagiarse aún sin estar en contacto con la persona que estaba emitiendo el virus del sarampión. Por eso el riesgo de transmisión es muy importante. Los síntomas de esta enfermedad, como les dije, es una enfermedad respiratoria, produce una fiebre muy importante, produce secreción nasal, mucho moco por la nariz, produce tos, produce ojos llorosos y se llama, los niños con sarampión, nuestros pediatras nos enseñaron que el niño tiene la cara sucia y triste, se le nota los ojos con producción de lagaña, se ven los ojos apagados, es una cara característica que vamos a ver en una lámina que tenemos más adelante, los ojos se ponen rojos y se ponen pequeños y aparece un rash o una erupción muy característica. Los médicos llamamos esta erupción morbiliforme. De hecho, la definición morbiliforme está basado en el rash producido por sarampión, aun cuando hay otras enfermedades que pueden rash morbiliforme. Típicamente este rash, como vemos en la lámina, en esa imagen, son como unos punticos rojos por encima de la piel normal que se ponen como en acúmulos, como en islas. Puede picar y si uno lo ve con una lupa, puede ver que hay unas pequeñas vesículas en ella. Esas lesiones se producen en todo el cuerpo, empiezan habitualmente en la línea media y puede producir inclusive lesiones dentro de las mucosas. Hay unas manchas típicas que se producen en la mucosa de la boca que los médicos llamamos manchas de Koplik, que es una mancha rosada, frambuesa o color morada que aparece habitualmente en la zona del paladar o en la zona de los pilares anteriores de la boca. Y aquí tenemos la cara del niño triste o la cara del niño sucio, es como mucho moco, las fosas nasales tienen bastante moco, los labios color frambuesa, la erupción se nota muy marcada en los cachetes, esos ojos apagados o tristes son característicos del sarampión. La gran mayoría de las veces el diagnóstico de esta enfermedad es un diagnóstico clínico, es decir, el médico que está acostumbrado a ver sarampión, en lo que ve un niño con sarampión, identifica, o un adulto con sarampión lo identifica fácilmente. Pero como les dije, los médicos jóvenes no han visto sarampión porque en el caso de Venezuela ha estado bastante bien controlado con la excepción de un par de epidemias que tuvimos hace algunos años y no es común que nuestros médicos hayan visto sarampión, sobre todo nuestros médicos jóvenes. La situación en Venezuela fue declarado o estaba a punto de ser declarado país libre de sarampión aproximadamente en el año 2003-2004, cuando hubo una epidemia. Para darle una idea de cuán contagioso es eso, uno de los pacientes, el primer paciente que llegó era un paciente que era un piloto venezolano que había estado en el metro en París de vacaciones. En la estación del metro tuvo contacto en el vagón con unas personas provenientes de África que obviamente no iban con él, probablemente él ni siquiera estuvo muy cerca de ella. Esta persona empezó a los 3-4 días a sentirse mal, regresó a Venezuela porque se le habían acabado las vacaciones y el paciente se ingresa en el sitio donde yo estaba trabajando en ese momento y se pensaba que era dengue el primer momento. Ese paciente estuvo esperando en la sala de espera, producto de que había muchos pacientes enfermos en ese momento en la sala de espera, y esa sola persona contagió en la sala de espera casi unas 40 personas por haber estado quizás 30 o 40 minutos en la sala de espera. Posteriormente, personas que venían a la sala de espera por otras condiciones, fractura, una mujer embarazada, personas que tenían dolor abdominal con apendicitis. Y esta persona generó una epidemia que generó aproximadamente casi 2.000 casos entre el 2003 y el 2005. Posteriormente, en el 2013, volvimos a tener otra epidemia, una epidemia importada, es decir, los casos originales vinieron de fuera del país y se produjo otra epidemia. Por lo cual Venezuela no fue hasta el año 2023, después de haber tenido casi 9 años sin casos, que la Organización Mundial de la Salud, o la OPS en este caso, junto con el gobierno venezolano, declararon Venezuela país sin sarampión hasta el momento, lo cual es una buena noticia para nosotros como venezolanos, pero tenemos que mantener esfuerzos para que esto siga siendo así, es decir, mantener los esquemas de vacunación es fundamental para que esto se produzca. El sarampión es la enfermedad contagiosa o más contagiosa conocida en el ser humano hasta el momento. Nosotros eso lo medimos a través de un
parámetro que se llama el R sub 0. El R sub 0 de sarampión es 14. ¿Qué significa eso? Que una persona con sarampión es capaz de transmitir en un cuarto que tenga 40, 50 metros de diámetro, 14 personas pueden seguir contagiadas por hora. Para darles una idea, COVID tiene una tasa de contagio, un R sub 0 que está alrededor de entre 2 y 4, dependiendo de la variante de COVID, y sarampión es 14. Sin duda la enfermedad más contagiosa que conocemos hasta ahora. La anterior era la viruela, que fue erradicada, pero la enfermedad que queda en este momento activa con mayor contagiosidad sigue siendo el sarampión. ¿Por qué reaparecen los casos de sarampión de nuevo en el mundo? Por diferentes razones. Hay países que por situación económica o política o situaciones específicas, por ejemplo, hay guerra, como pasa en el África subsahariana, en toda la zona África por debajo del Ecuador y por debajo del Sahara, que son países particularmente pobres. Las campañas de vacunación no llegan a los niveles deseados. Por lo tanto, al haber personas que no están cubiertas y el estar el virus circulando, se producen una nueva cantidad de casos. Lo segundo tiene que ver con el COVID. El COVID, el hecho de haber estado guardados, toda la humanidad estuvo guardada durante año y medio, casi 2 años completos, hizo que la capacidad de esas personas, sobre todo esos niños, de mantener esquemas de vacunación tradicionales fue afectado de forma importante. La mayoría de los países de América Latina bajaron sus coberturas de vacunación de sarampión, producto de la pandemia, y ahora hay que ponerse al día con esta vacunación, y eso ha sido un proceso lento y tedioso en el mundo entero para volver a las condiciones de vacunación previa. Y también había lo que se llama un cansancio, un agotamiento. El hecho de la gran cantidad de personas que tuvo que vacunarse de COVID, en particular los niños, y ahora mantener o reactivar el esquema de vacunación del programa Ampliado de Inmunizaciones, en el caso de Venezuela, ha producido una serie de letargo o cansancio. Bueno, la gente dice, bueno, voy a tener que ponerme otra vacuna y otra vacuna y otra vacuna. Ha hecho que las tasas de cobertura hayan sido bajas. Por lo tanto, eso ha hecho que hayan aparecido unos casos. Vamos a ver un mapa de la distribución. Este es un mapa de la Organización Mundial de la Salud, cómo es la distribución de casos de sarampión en epidemia en este momento, donde hay una predilección. En este caso tenemos el mapa de los Estados Unidos. Los estados azules son los estados en los cuales hay casos de sarampión activos en el año 2024, es decir, en el primer trimestre del 2024. Hasta el momento Estados Unidos lleva el número de casos que cercano a unos 90 o 100 casos, ha producido tantos casos como todo el año 2023. Es decir, pareciera que el año 2024 va a ser un año de mayor número de casos relacionados con el caso del año 2023 en los mismos Estados Unidos. Ya ven que en algunas zonas de Estados Unidos ha producido casos de sarampión. Y en la siguiente lámina, que es la distribución de los casos de sarampión en el mundo. Esto es un mapa de la Organización Mundial de la Salud. Todo lo que está en verde son los países donde hay actividad de sarampión en forma epidémica en este momento, como le ven, la zona central de África, pero también la India, Pakistán, Rusia y todo el eje asiático, con excepción de China, ha tenido epidemias de sarampión, lo mismo que las islas del sudeste asiático, Vietnam, Corea y algunos países como Nueva Zelanda y las islas limítrofes del sudeste asiático que están al norte de Australia han tenido casos de sarampión. En América es uno de los continentes con menor prevalencia o menor cantidad de sarampión en el mundo, y obedece a que las tasas de vacunación habían sido particularmente buenas, pero como les dije, han estado bajando en la región producto de estas causas que le dije anteriormente. Vamos a hablar un poco de los esquemas de vacunación y los niños. El esquema clásico de vacunación en Venezuela es que antes del año o cercano al año el niño debe tener la primera vacuna de sarampión, que es una vacuna combinada de sarampión con sarampión, paperas y un tercer virus, y esta vacuna tiene que reforzarse a los 18 meses, es decir, 6 meses después de la primera vacuna, el niño debe recibir una segunda vacuna. El esquema clásico de vacunación son 2 vacunas
Si usted tiene un niño, revise su tarjeta de vacunación y revise que tiene que tener al menos 2 vacunas. Y en los países donde hay epidemia, o si usted va a viajar a una zona donde hay un número importante de casos, por ejemplo, va a ir a zonas de Rusia donde puede haber casos, o va a un safari en África en zonas donde ha habido casos de sarampión, la recomendación es que pueda recibir una tercera vacuna de refuerzo como adulto si usted ya recibió las 2 vacunas previas. Pero si usted no recibió las vacunas previas, debería recibir un esquema de 2 vacunas si usted es adulto y va a una zona por diferentes razones que haya actividad de sarampión. La única forma de averiguarlo es que usted se meta en una red de medicina viajero, le consulte a un médico que tenga experticia en medicina del viajero y le averigüe según su itinerario si el país que usted va, en África o en Asia, ha habido casos de sarampión recientemente, sobre todo en las comunidades que usted va a viajar. Esta es una vacuna súper efectiva. Una dosis de vacunación produce una protección del 90%, 2 dosis de vacuna produce una protección cercana al 97, 98%. Y hay toda una historia de la vacunación de sarampión en los años finales de los años 80. Un doctor Wakefield de origen inglés produjo un paper científico en el cual se relacionaba la utilización de la vacuna de sarampión con la producción de autismo. Posteriormente se vio que no solamente no era verdad, sino que este autor, este médico inglés, había falsificado los datos y que había recibido dinero de movimientos antivacunas en Inglaterra para producir esta publicación que era completamente falsa. Quizás uno de los grandes errores de la historia es haber producido esta vacunación, y es uno de los argumentos que utilizan los antivacunas siguen produciendo en el mundo, y hay evidencia lo suficientemente fuerte en el mundo para demostrar que la vacuna de sarampión no tiene nada que ver con el autismo. Y es importante que recalquemos esto porque no quiero que ustedes se confundan o que los confundan los movimientos antivacunas con la relación de la vacuna de sarampión. Entonces, la forma de protegernos es tener la vacuna. Esto es un virus que no tiene tratamiento. Una vez que nos infectamos, así como pasa, por ejemplo, con el dengue, tenemos que pasar toda la fase de la convalecencia de la enfermedad con reposo y con aislamiento, pero la vacuna nos protege de forma importante. Esté seguro que sus hijos tengan 2 dosis de vacuna por lo menos. Hable con su pediatra para que le diga cuál es el esquema indicado en el caso especial de su hijo, si tiene alguna otra enfermedad o le falta alguna vacuna, cómo sería el esquema de ponerse al día con las vacunas. Y el caso de los adultos que no puedan conseguir su certificado de vacunación y tienen que por obligación viajar a un sitio donde hay sarampión, la recomendación es que reciba un refuerzo de sarampión. Amigos, nuestro deber es mantener al país y a la región libre de sarampión, y esto solamente se produce con la garantía de que tenemos la vacuna necesaria. En el caso de que se produzca un caso, denunciarlo o anunciarlo muy rápidamente. La persona que tiene sarampión tiene que estar en aislamiento respiratorio al menos por 10 días y evitar contacto con otras personas. Y nuestros médicos jóvenes familiarizarse con los casos de sarampión para poder diagnosticarlo muy rápidamente. Con esto, amigos, hemos ido sobre los aspectos más importantes que yo quería de una enfermedad que está haciendo de nuevo actividad en el mundo y que tenemos la posibilidad de controlarla y eventualmente erradicarla, y que con estos conceptos les damos argumentos a ustedes para estar mucho más protegidos ante una posible exacerbación de sarampión, no solamente en la región, sino en algunos otros países, inclusive en los Estados Unidos. Muchas gracias, amigos, por estar con nosotros. Se les quiere, cuídense mucho, recordando nuestras redes, @JulioCastroM, @MundoURWeb, y que nos pueden seguir en cualquiera de las plataformas de YouTube, Spotify o Apple Music. Se les quiere, están bienvenidos a hacernos comentarios a través del chat en vivo. Nos vemos en una próxima semana.